¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre los tipos de variables y cómo se conjugan y cuántos tipos hay, cómo se dividen más bien. Su objetivo en un estudio son aquellas características que cambian en un mismo individuo, grupo, comunidad o población con el paso del tiempo o que verían dentro de los individuos, grupos o comunidades comparadas en el mismo instante y que son susceptibles de ser medidas. Se pueden medir, así de fácil contar. Se dividen, al principio se dividen en dos tipos, que es variable independiente y variable dependiente, pero ambas están ligadas. No quiere decir que una es más importante que la otra, las dos al final de cuentas se unen. Variable independiente es la variable que cambia o que el investigador o experimentador manipula de acuerdo al diseño de estudio. Variable dependiente es la que se ve afectada o es el resultado de la variable independiente. La variable dependiente es la que está inmersa en el título. La pregunta de investigación, objetivo general, hipótesis y conclusión. No quiere decir que una sea más importante que la otra, les vuelvo a repetir, van ligadas. Una segunda clasificación va de acuerdo a desmenuzar las características de cada variable, de acuerdo a su naturaleza, según la continuidad de sus valores y la escala de medición. Según su naturaleza, una variable cuantitativa expresa una característica que puede ser cuantificada con valores numéricos, o sea que se puede contar. La edad medida en años, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otras. Las variables cuantitativas, a su vez, y de acuerdo a la continuidad de sus valores, se dividen en discretas o discontinuas y continuas. Discretas o discontinuas, cuando solo permiten valores enteros en su medición. Por ejemplo, el número de fracturas que ha tenido un individuo durante su vida. Continuas, cuando la variable se expresa en fracciones o en enteros con fracciones. Por ejemplo, el peso expresado en kilogramos, ya sea 48.5. La temperatura corporal, 35.5. Variable cualitativa. Es aquella que de manera directa no se puede cuantificar, pero sí es posible calificar en categorías. Por ejemplo, el sexo del paciente, ya sea masculino, femenino, la raza del paciente, entre otras. De acuerdo a su escala de medición se divide en ordinal cuando sus categorías llevan un orden de menos o más. Por ejemplo, las etapas del cáncer, ya sea etapa 1, etapa 2, etc. O nominal cuando cada categoría no tiene un orden específico en su presentación, como la ubicación del trazo de una fractura, epifisaria, metafisaria o diafisaria, entre otras. Cuando existen dos posibles categorías evaluables en una variable se le denomina dicotomía o se le denomina tricotomía cuando existen tres posibles categorías. Variable de confusión o confusora, que el término, es aquella que no contemplamos medir o controlar al inicio del estudio y que al estar presentes mientras ocurre un fenómeno. Esta puede modificar o alterar el estudio o la variable dependiendo del estudio. Ya sea si vas a hacer un estudio, volvemos al ligamento cruzado anterior de un paciente, ¿no? Pero este paciente tuvo un accidente, se le disparó la diabetes, ¿no? O se le subió la presión o algo, y es un fenómeno que ocurrió y puede modificar el estudio, porque ya no es del estudio, sino un factor secundario. Bueno, este punto es esencial, ya que la historia natural de cualquier enfermedad inicia con un factor de riesgo. La búsqueda de información mediante esta estrategia conduce a un resultado óptimo en corto tiempo. Esto se los he puesto en casi todas las presentaciones para que les quede muy claro. Siempre tienen que investigar y todo va siendo, ustedes lo van a hacer, ustedes están haciendo este estudio para que sus descendientes médicos
ya no les toque estudiar tanto, ya esté estudiado o que ya haya más experimentos y se pueda tratar más fácilmente a los seres humanos. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ya saben, dejarla en redes sociales y con gusto se las contestamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, en el Centro Médico Puerta de Hierro, en TOP, en Traumatología y Ortopedia Práctica, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Y bueno, vamos a continuar. Nada más vamos a hablar de las diferentes opciones de tratamiento para la capsulitis adhesiva. Y bueno, ya habíamos mencionado que es una enfermedad que afecta principalmente a adultos mayores, que condiciona clínicamente el movimiento del hombro y que el rango de restricción o el rango de movimiento va a ser desde el severo hasta el mínimo y puede estar acompañado de muchísimo dolor. Hay que recordar que el primer caso fue registrado en 1872 por Duplay y él lo mencionó como periartritis escapulohumeral y el término fue acuñado por Cotman hasta 1934. Y bueno, ya habíamos referido un poco que del 3% al 5% del hombro congelado se va a presentar en la población general y se asocia mucho más a pacientes que tienen comorbilidades como la diabetes mellitus. Además de esto, es una condición clínica que es muy común encontrada por cirujanos ortopédicos en pacientes con ya una situación crónica. Por eso es que se presenta principalmente entre personas de 50 a 70 años y afecta mucho más a las mujeres. Las condiciones asociadas principales, que ya mencionamos la primera, que es la diabetes mellitus, también está afectada por el hipotiroidismo, enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, y esto por la consecuencia que produce una inmovilidad, además de historial de lesiones en el brazo, que van desde desgarros, fracturas, lesiones neurológicas, etc. Toda aquella patología que pueda condicionar la disminución del rango de movimiento de la articulación glenohumeral. Ahora, las principales etapas clínicas, ya mencionamos que eran tres, que es la congelada, y es la más dolorosa y es la que se presenta de manera aguda, y la restricción va a ser leve, porque en este punto no se ha desarrollado el fenómeno de la artrofibrosis de manera per se, y los pacientes no necesariamente van a buscar atención médica, porque el hombro va a permitir algo de rango de movimientos. La otra es la congelada transicional, que es la parte media. El paciente va a tener dolor, va a empezar con disminución del rango de movimiento, además va a tener en la continuación la etapa de descongelamiento, en la cual va a haber un rango de movimiento ya muy limitado, y en esta etapa regresar al movimiento de manera normal toma desde 12 a 42 meses. Y bueno, los síntomas son de dolor de presión general, van a presentar una incapacidad para levantar el brazo más allá de cierto punto, y la rotación externa se vuelve dolorosa, punto importante. Además de esto, de molestias localizadas en el área de inserción del músculo afectado y la región deltoidea, y la incapacidad para dormir en el lado afectado. El diagnóstico va a ser principalmente clínico. Ya mencionamos las herramientas diagnósticas que nos podemos apoyar, la resonancia magnética, el ultrasonido, incluso algunas proyecciones radiológicas nos permiten valorar el espacio articular. El tratamiento lo podemos dirigir en dos etapas importantes, que sería el operativo y el no operativo. En la sesión previa mencionamos en las opciones del no operativo la rehabilitación, que era el principal, que es de los más importantes en cuanto a resultados, pero va de la mano con un seguimiento muy grande del paciente en el tiempo, y esto implica seguir los resultados de las terapias de rehabilitación, seguir los rangos de movimiento en la consulta o vigilar la recuperación de los mismos. Y aquí en el tratamiento tenemos las tres vertientes: la rehabilitación, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento que nos conlleva esta sesión es principalmente el artroscópico, quirúrgico, y que se va basado en maniobras, y en las cuales tenemos como acciones la inyección con corticosteroides, las modalidades de movilización conjunta, la manipulación, ejercicios de estiramiento.
Y en esta tabla son 5 estudios realizados por Caret, por Ryans, por Anson, por el Dr. De Jong y Jacobs. Y todos lo que estaban buscando era valorar resultados de tratamiento con corticosteroides. Lo único que varía era el tipo de estudio, la N. Vemos que Ryans fue quien tuvo el mayor número de estudios y pacientes incluidos, y algunos limitación del arco de movimiento, dolor cervical y dermatomas con más de 4 semanas, disminución de la movilización del rango normal, menos del 45% de la extensión, rotación y presentando dificultad para dormir. Y todos estos artículos tienen algo muy importante, son artículos que tuvieron un nivel de evidencia de grado 1 y 2 en cuanto a hacer recomendaciones clínicas. Junto con estos hicieron una revisión en este artículo de Weiss, de Lorbach, Blanchard, que también tenían todos limitación de arcos de movimiento, y todos estos artículos coinciden en algo. La administración intraarticular de corticosteroides combinada con la movilización de hombro y ejercicios de estrechamiento son mucho más efectivas las tres en corto término de 4 a 6 semanas para la disminución del dolor y para mejorar la clase funcional del hombro y recuperar la movilidad, que hacer solo la movilización o la rehabilitación sola. Entonces, a la hora de valorar el tratamiento de nuestro paciente a primera intención, hay que tomar esto en cuenta. En este otro estudio de D-Works y Stevens, que checaron a 77 pacientes con una disminución de la movilidad, ellos encontraron que el médico debe ir de la mano con el paciente en su educación, y esto implica estos 3 puntos, que es describir el curso natural de la patología. Esto implica explicarle al paciente que la recuperación no es mágica, no es de un día para otro. Promover activamente la modificación y apoyarlos o motivarlos a la funcionalidad para disminuir el dolor en los movimientos de rangos. Y además de esto, debe ir acompañado con la rehabilitación del paciente y explicarle el nivel actual de irritabilidad. Eso implica o se refiere a que el paciente va a tener dolor y que va a ser desesperante porque es de manera muy lenta la recuperación. Y esto es algo que se le debe explicar al paciente. En este estudio podemos ver la movilización articular, el tipo de estudio. Vemos estos estudios de Young, de Tanaka y de Johnson, y que valoraron la movilización del hombro en los arcos de movimiento. Estos estudios tenían un rango de evidencia de 4 y de 2. Y ahora, en el tratamiento no operatorio tenemos los medicamentos, y estos no van a cambiar el curso natural de la enfermedad, es decir, van a limitar el dolor, pero no van a recuperar los rangos de movimiento tan fácil o de manera total. Las inyecciones intraarticulares de corticosteroides aún se pueden utilizar, pero hay ciertas condiciones específicas y pueden presentar beneficios, pero a corto plazo. Y se les considera utilizar el abordaje subacromial o glenohumeral y la terapia de ejercicio, que es el objetivo de la rehabilitación. Y esto es evitar no solo el recuperar el rango de movimiento, sino una mayor reducción de la misma. Y aquí vemos, la mayoría de los clínicos utilizan la movilización y estos movimientos de la articulación glenohumeral para reducir el dolor e incrementar el rango de movimiento en función con los pacientes con capsulitis adhesiva. Finalmente, estos 6 puntos de intervención. La intervención con corticosteroides combinada con la movilización de hombro y los estiramientos van a ser mejores que solo los estiramientos solos. La intervención del paciente, o lo que mencionamos de la educación, va a ser muy importante para la progresión, es decir, la disciplina del paciente. La intervención en las modalidades, es decir, que se puede utilizar el ultrasonido, la estimulación eléctrica o combinada con los rangos de movimiento y ejercicios, es decir, proveerle a nuestro paciente diferentes opciones. Y la intervención es que muchos médicos los procedimientos no los utilizan, pero se puede utilizar desde bloqueos hasta la inyección intraarticular de esteroides.
Hay que recomendar que la inyección intraarticular es solamente una medida para minimizar el dolor y que tiene un efecto a corto plazo. Y la traslación o la manipulación, que muchos clínicos la utilizan junto con la artroscopía. Ahora, se puede resumir de esta manera. Ahora con las maniobras, que son los medicamentos, el realizar el bloqueo del nervio subescapular, inyecciones intraarticulares de corticosteroides y pasando ya a maniobras que son estrictamente quirúrgicas, la hidrodilatación de la articulación, la manipulación bajo anestesia, la artroscopía y la cirugía abierta. La hidrodilatación es, como su nombre lo dice, inyectar en la cápsula articular líquido que permita aumentar el volumen de la misma, y ese volumen va a permitir recuperar de alguna manera una mayor capacidad articular y el rango de movimiento. Esta situación se puede utilizar, o esta práctica clínica, junto con un bloqueo neurológico para tener un rango de mayor éxito. Y actualmente la mayoría de los cirujanos que votan por utilizar la hidrodilatación utilizan la artroscopía, que es la liberación y inyectar volumen juntos. La movilización bajo anestesia, que como mencioné previamente, se puede utilizar junto con la hidrodilatación o la hidrodilatación con la artroscopía, y esta lo único que se moviliza es el paciente sedado. Bajo una movilización anestésica se permite recuperar los rangos de movimiento siguiendo la paradoja de Codman, o los 360 grados del hombro. Y la artroscopía, que ya habíamos mencionado previamente, que se puede utilizar con la hidrodilatación e incluso con las tres maniobras, que sería la movilización bajo anestesia, y esta, la cual está reservada para casos difíciles y en la cual mediante portales artroscópicos se permite la liberación del tejido limpiando la cápsula. Hay que recordar que este tipo de procedimiento debe ir acompañado de al menos una batería de imagenología y rayos X para valorar el daño y cuál es la situación en cuanto a la fibrosis y dónde está más afectado. Además de esto, aquí podemos observar la cabeza humeral, el espacio anatómico y cómo está totalmente tomado por la fibrosis. Es importante reconocer y mencionar que actualmente quien realiza o decide realizar un procedimiento artroscópico para una liberación, es muy importante que lo haga junto con una hidrodilatación. En conclusión, el oncocongelado es una condición común que conlleva una importante morbilidad, y los tratamientos giran en torno a métodos no quirúrgicos en combinación con agentes esteroideos. Sin embargo, un pequeño número de pacientes puede requerir la liberación quirúrgica de la cápsula del hombro y para un beneficio completo. Gracias, buenas tardes, que estamos aquí a sus órdenes en Guadalajara. Sigan las indicaciones de la contingencia.